Estamos de regreso aquí, Sí. cerrando y este día jueves, Rodri. Pero, ¿cómo no vamos a hablar de la actualidad internacional? Están pasando cosas. De todo está pasando, la verdad. Algunos, los más voluntaristas, dicen, no, este fin de semana no pasa Maduro en Venezuela. Exactamente. Este fin de semana se acaba la guerra de Rusia con Ucrania. También está diciendo en algunos lados. Pero quien sabe la verdad de la melañeza, don Javier Carrera. Aplausos para él. Javier, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, Rodrigo, Cami. En realidad, claro, un final puede estar más cerca que el otro. Sí. Pero lo de Rusia es más complicado. Claro. Es mucho más complejo. Lo de Maduro depende de la decisión de Donald Trump, que ha buscado durante estos meses un casus belli, como se dice en latín. O sea, un causal de guerra, una chispa que haga encender el conflicto y que, lógicamente, le haga tomar la decisión final de intervenir militarmente, atacar a Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro. Parece haberlo encontrado en unas declaraciones que fueron difundidas por un diario de Texas, el Dallas Herald, me parece, y habla de un ex director de inteligencia que se llama Hugo Carvajal. La chapa es el pollo, Ya. así se le conoce a El Hugo pollo Carvajal. El pollo Carvajal. Y esta persona, que fue un general y también integrante o diputado de la Asamblea Nacional, habló o hizo una carta dirigida a Donald Trump que difundió este medio, que han replicado otros medios, diciendo que efectivamente Maduro tiene relación con el narcotráfico, que controla parte del Tren de Aragua para ejecutar ciertos planes en contra de Estados Unidos para desestabilizar la región. Por ejemplo, dice, fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El propósito de esta organización, conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Eso es una parte de la carta. La otra parte, Tren de Aragua. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger el régimen, entre ellas el Tren de Aragua. Y también cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet, entre otras cosas. O sea, el pollo Carvajal no se guardó nada. Exactamente. Ahora Lo contó todo. Claro, hay que ver cuán Es veraz verdad, sí, es todo sí. esto, que incluye también a la inteligencia cubana. Claro. Esto sí ya se sabe que Le efectivamente... dicen el discreto al pollo Carvajal. Claro. No, claro. Pero ¿por qué, digamos, comió galletas gritón, como se Claro, dice? sí. ¿Por qué? Porque él está cooperando, porque estaba preso en Estados Unidos por un delito asociado al narcotráfico. Se había, me parece, ya ejecutado sentencia, entonces como para rebajar y también quedar protegido, entonces envió esta carta, que no es la primera que envía a los gobiernos norteamericanos. No ha tenido mucho éxito con Biden. Esto empezó en el año 2020, que empezó el asunto del pollo Carvajal en Estados Unidos, y ahora con el gobierno de Donald Trump. Dice que la inteligencia cubana tiene un actuar preponderante del régimen. Esto sí se ha confirmado. Entre esto que Nicolás Maduro está muy, digamos, paranoico, habría mandado reforzar su seguridad, que colabora a los cubanos, y también que la inteligencia cubana estuviera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas para prevenir cualquier tipo de rebelión. Así que a ver si Donald Trump encuentra en esta carta y algunas otras cosas su casus belli que necesita para poder intervenir en Venezuela para el cambio de régimen, que en el fondo es lo que le interesa, no sé si tanto a Donald Trump, pero sí a Marco Rubio, que es el halcón del gobierno norteamericano. ¿Va a pasar el tema de Honduras ahora o va a tener algo intermedio? Oye, quería decir una Porque ahí hay pregunta. un tema. Sí. Javier, ¿habrá avanzado el proceso, el tipo de drogas que están entrando a Estados Unidos ahora? Porque de hecho hace muy poco que empezó el fentanilo y está matando una gran cantidad de la población. Claro, exactamente. Aquí lo que habla principalmente es el tráfico de cocaína y otras sustancias, porque el grueso del fentanilo provendría de otras partes de México, por ejemplo. Ya, no estaría relacionado Pero con... Venezuela, o lo que se sospecha, que se dedicaría a cocaína. Exactamente, y también a utilizar ciertas cosas para permitir el desestabilizamiento de la región y también de Estados Unidos. Otra cosa fuera del conflicto con Estados Unidos es que en el tema de las votaciones, el sistema Smartmatic, por ejemplo, el voto digital que está en Venezuela, claro, estaría totalmente arreglado desde hace bastante tiempo, por lo tanto son varias las elecciones fraudulentas
que habría sostenido el régimen venezolano. De eso no me cabe duda. Así que lo que yo digo, voto siempre en papel. Siempre en papel y está claro que la elección está ahí arreglada. yo le encuentro razón. Pero hay un detalle, porque claro, con Venezuela se utiliza el argumento de combatir el narcotráfico, pero entiendo que el señor Trump acaba de indultar a un expresidente que estaba encausado por fiscales norteamericanos en una causa gigante de narcotráfico. Así es, y ese es un poco el doble estándar, el doble discurso que tiene Trump. Vamos con el siguiente tema, señor director, que es justamente Honduras, porque está en pleno periodo de votaciones, con una disputa muy estrecha entre el empresario derechista Nasri Azura y el miembro del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Yo lo conozco a él. ¿En serio? A Narrala, sí. Oye, primero que todo, imagínate, la elección fueron el domingo. Ya. Estamos a jueves y todavía no se sabe quién ganó. Igual que nosotros. No. Igual que nosotros. Porque Salvador Narrala, él es hijo de chilena. Exactamente. Y él venía siempre a cubrir para la televisión hondureña el Festival de Viña del Mar. Y en ese contexto Y ahí lo lo conocí. conociste. Exacto. Ahí está, él es Salvador Ahí está. Narrala. Justamente. Y bueno, es prácticamente un empate técnico, es contabilizado 84,52% de los votos, o sea, recién eso. Afuera está frente con 40,05, 39,74 tiene Nasralla. Así que todavía hay que... Lo complicado de Honduras es que no tiene segunda vuelta. El que tenga un voto más es el que gana. Bueno, el que ¿Y quedó cuánto más se van a demorar, crees tú, en contar los votos? Sí, es bastante impresionante cuánto se demora. Me parece que no tiene un sistema de conteo paralelo. Aquí, sobre todo, en la exactitud y la rapidez lo determinó el conteo paralelo desde el plebiscito. ¿Y no del tienen un 88. reglamento que tengan un tope para decir cuánto es? ¿Cuántos días? No. Eso en realidad... Ahora, por lo se menos saca la no cuenta que en Estados Unidos, cuando ocurrió el lío este de la elección de Bush, ¿se acuerda? Claro. Se demoraron en algunos estados más de un mes. Lo nuestro es excepcionalmente Claro, bueno. nosotros Excepcionalmente Claro, bueno y respaldado, como te digo, por un conteo paralelo que presiona el conteo oficial. Claro. Esto empezó el año 88 del plebiscito. Y fue también porque María Corina Machado está tan tranquila con que las elecciones favorecieron a su candidato. Por el porque conteo ellos paralelo. también tenían Exacto. un conteo paralelo. Bueno, recordemos que la candidata de la presidenta Xiomara Castro de izquierda, Richie Moncada, solo logró el 19,13%. Curiosamente ellos estaban hablando de fraude, pero todavía no se sabe nada con respecto a esa acusación. ¿Qué pasa, cómo se llama esto, con esta situación de doble discurso que tiene Trump? Porque hace poco liberó a un expresidente que estaba acusado por narcotráfico. Eso es lo increíble. Que, claro, es de la tendencia política contraria a Trump. Pero esta cuestión no se le ocurrió a Putin ni a Maduro. Lo determinó la justicia de Estados Unidos. Exactamente, lo determinó la justicia de Estados Unidos y quedó este expresidente liberado. En realidad es bastante incomprensible. Se está persiguiendo un gobierno acusándolo de narcotráfico, ¿cómo libera a otro que estaba condenado? Y es tan incomprensible que el tipo no va a volver a Honduras, porque si vuelve a tomar preso. Claro, ahí se vuelve Va a seguir en Estados Unidos. Es increíble, increíble. Hablamos de... Y se quedó en Estados Unidos. Claro, entonces. claro. Ahí está protegido. Es que si vuelve lo toman preso. Claro, obvio. Claro, hablamos de Orlando Hernández, que gobernó desde el 2014 al 2022. Es antiguo líder del Partido Nacional, el mismo de Afura, que está más a la derecha que el de Salvador Narrala, que es del Partido Liberal, que es un poquito más de centro. Más de centro. Lo que sí, dentro del panorama político en Honduras, volviendo al tema de Honduras, efectivamente la izquierda pierde otro país y otro país sería gobernado por el centro de la derecha, como pasó en el caso de Bolivia y otros. Ecuador. La marea tiende hacia la derecha. Argentina. Claro, y Chile. Brasil es la Se excepción, espera, porque volvió Lula y tiene un gobierno extraordinario. Es exactamente Número donde la derecha gigantesco. está desprestigiada, por lo menos la derecha más extrema, con la última condena contra Jair Bolsonaro. Así es. Así es que ahí se sale un poquito de la tendencia. Vamos a Rusia. En realidad la situación con la guerra de Ucrania, soy el director con el siguiente video, y Vladimir Putin aseguró el martes que Rusia no deseaba una guerra con las potencias europeas, pero que estaba dispuesto a enfrentarles si Europa deseaba un conflicto directo con el régimen ruso. Claro, dice no tenemos intención de combatir contra Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente. Sí, siempre está sobre la balanza el tema militar, sobre todo Putin muy molesto porque Europa ha ofrecido seguir el contenido con el apoyo militar a Ucrania, incluso independientemente de Estados Unidos. Europa considera a Rusia una amenaza, ha habido algunos incidentes con invasión de drones en lugares tan distantes como Noruega,
también en los países bálticos. Entonces Europa ha reforzado su defensa y está tratando de reimpulsar el servicio militar y también la industria de defensa local. ¿Y el rol de Trump? Hasta el momento, Trump, claro, trata de mediar, pero lógicamente Europa ve a Rusia directamente como una amenaza y el Trump, siendo que en algún momento también tuvo un buen entendimiento con Putin. Es que se llevan bien, pues ese es el punto. Putin y Trump se llevan bien. Ahora último no, ha ido distanciándose esa relación, pero de todas maneras el plan de paz que está intentando imponer Trump a Ucrania, que lo denunció públicamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, claro, no le acomoda ni a Ucrania ni a Europa. Claro, pero ahora evidentemente que cuando se trata de conversar y de tomar atención de lo que le dicen, yo creo que Trump escucha más a ese señor, a Putin, que a Zelensky. Que a Zelensky a Zelensky lo retó una vez delante de todo el mundo. No, pero Trump abiertamente ha dicho que sea bien, que lo admire, que acá, o sea, hizo un trabajo y lo buscó por harto tiempo. Bueno, sí, se hizo amigo de Kim Jong en la administración pasada, ¿te acuerdas cuando fue a Corea del Norte? Exactamente. Y ahora cuando habló con Maduro todo el mundo dijo que fue una buena conversación, entonces Trump es muy buen Bueno, esa es la política que nos queda con respecto a Maduro, que habría un ofrecimiento que venció el plazo el 28 de noviembre pasado, la semana pasada, le había dado un plazo, le había dado la posibilidad a Trump de llevarse a su familia. No, Maduro quiere llevarse 100 personas, controlar el ejército a distancia y que no lo moleste la Corte Penal Internacional, que en todo caso Venezuela está en proceso con la Asamblea Nacional de salirse de la jurisdicción de la Corte. Entonces ahí no tendría jurisdicción, no habría problema. Claro, entonces, bueno, está esa diferencia. Y volviendo al tema de Europa y Rusia, ahora Alemania ha reforzado su defensa antiaérea con el sistema Round 3 de Israel, que puede proteger a grandes distancias, el mismo que ocupa Israel ocupó en su último reciente conflicto con Irán. Cosa paradójica, hace poco Alemania había embargado militarmente con suministros militares a Israel por el conflicto en Gaza, pero esto duró unos pocos meses y se levantó el 24 de noviembre la restricción, así que ahora siguen las conversaciones y por lo tanto Alemania vuelve a recibir el sistema de defensa israelí. Claro. Vamos con una curiosidad que ocurrió hace unos días, pero no deja de llamar la atención en el siguiente video, señor director. ¿Qué? Adolf Hitler. Que es claro, se llama Adolf Hitler. ¿Ya? Se llama, increíblemente, Adolf Hitler Unuonas. Claro, exactamente, ese es su apellido. Adolf Hitler Unuonas. Sus nombres, Adolf Hitler, así como yo me llamo Javier Emilio Carrera, se llama Adolf Hitler Unuonas, que es un político de Namibia. Mira. Y que el papá le puso así. Ignorando, me parece, lo que significaba el nombre. Me imagino, claro, es como... ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Drácula. Claro. Pero no tenía nada que ver el apellido, o sea, llegó y le puso el nombre. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, tú sabes que en algunos países te puedes colocar el nombre que quieras. Pero llegó y le puso el nombre. Este se llama Adolf Hitler Unona. No es así. Y la cosa es que el padre dice que se lo puso contra este político que ganó recientemente las elecciones, el partido centro-izquierda SWAPO, que es el partido de la independencia de Namibia en la época del conflicto con Sudáfrica. Bueno, se lo puso porque hay muchos nombres comunes en alemán, porque esa parte estaba colonizada por los Boers, digamos, los de origen holandés germánico. Entonces, y también estuvo Alemania, y entonces, bueno, encontró que el nombre pegaba, no sabía quién era Adolf Hitler, y le puso Adolf Hitler a este político que vuelve a ganar las elecciones, y es un líder bastante centrista, de centro-izquierda se podría decir, no tiene nada que ver ideológicamente. Increíble, ¿eh? Nos quedan 2 minutos, así que vamos con el último tema. Rapidito, sí. Volando. No, me habías pedido, Rodrigo. Porque te lo pedí yo, por eso te lo digo. Sí, lo pediste, Rodrigo. El préstamo, o no préstamo, que le habría hecho el señor Franco a el gobierno de la Unidad Popular. Claro, que nos quedaba pendiente de la semana pasada. Por ahí veíamos el símbolo de esa colaboración. Lo volvemos a ver, los camiones y buses Pegaso. España entregó un crédito. La relación empezó entre el Franco, digamos, la España de Franco y el Chile de la Unidad Popular, algo tensa, sobre todo por la nacionalización de la banca, que afectaba a un banco español, el Banco Español Chile. ¿Te acuerdas que sí, hoy día Banco Santander? Exactamente. Entonces, bueno, empezó un poquito turbia la relación, pero finalmente España aprovecha un vacío que deja Estados Unidos, que había abandonado en la parte automotriz tanto Ford como también General Motors. Se van en el año 71 cuando sube Allende, entonces España tiene una oportunidad comercial, logran suavizar algunas diferencias, dos países totalmente distintos, un país con partido único de carácter ultraderechista fascistoide todavía, ya había así cambiado un poquito el panorama político en España. Dentro del falangismo habían sectores reformistas, de ahí saldría Adolfo Suárez, entonces estaba un poquito más aplacada
Y Chile, con el canciller Radomiro Almeida, tenía una visión muy pragmática, que tuvo buenas relaciones con Argentina, Chile en esa época, que tenía una dictadura militar. Bueno, condujo con bastante delicadeza Radomiro Almeida las relaciones. Y ello permitió estos Yo me camiones acuerdo de esos camiones, que claro. circularon Sí. mucho tiempo, los buses, el carabinero También. y en la locomoción colectiva. ¿Qué pasó? Que esta colaboración le permite a Chile en un momento vital, cerca de octubre de 72, poder surtir de camiones a los transportistas que no estaban dentro del paro. El famoso MOPARE, el Movimiento claro. Patriótico de Recuperación, y eso le permite tener camiones nuevos para camioneros aliados. Aliados. Pese al golpe de Estado, la colaboración continuó y la producción en Casablanca, la planta de Casablanca, que era de Ford, primero trabajó Fiat ahí, después Pegaso, entonces estos camiones españoles... Increíble. ¿Existe todavía la marca Pegaso? No, lamentablemente, Quebró. porque terminó quedándose en manos Iveco. Ah. El gobierno español la vendió. Y ahora Iveco. NASA, que era Que también es como Iveco, nacional, sí, po. para proteger el empleo. O Prefirió sea, los venderla derechos para de proteger el Pegaso empleo. están libres. Ahora son Iveco. Iveco, pero después no Iveco. pueden ocupar el nombre Italiano. nuevo. Ahí están Aquí. las redes, Javier Carrera o Ja Carrera 2001, un aplauso para Javier. Y venga para acá, pues, Javier, Vamos, porque Javier. juntos vamos a despedir el programa del día de hoy. Claro, Eso, mañana resumen tal y cual. el próximo martes volvemos en vivo y en directo porque es el día lunes 8 El y por lo lunes tanto feriado. tendremos un segundo resumen. Así que ya Eso. lo saben, gracias por esta Nos vemos la compañía otra y nos vemos. semana. Cariño para todos, chao. Chao, chao.